días, Ramiro Jaime, ya nuestro invitado que está también con nosotros, Antonio Tramontana. Es bueno que sube el precio del petróleo por el país, pero para los que tenemos carro nos agarra el bolsillo, así que guarde su carro nomás, mi querido Albertito, y utilice el transporte público, porque si no, nos ahorcamos por cada galón de combustible en este país. Hoy vi que en Chile también el precio del combustible trepó, y obviamente por el precio, pues están en la misma situación que la nuestra, y ya llega un momento en el que no hay dinero que alcance en determinado momento. Está bien, los que tienen carros o tenemos carros porque dicen que tenemos plata, pero de alguna u otra forma un vehículo hoy es una necesidad y no un lujo, definitivamente. Don Antonio Tramontana, buenos días. Muy buenos días, dice que esté más alto por acá, Ramiro, pero bueno, buenos días, para que me oigan. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien hasta aquí, viéndolo de lado, porque no sacó el monitor verlo. Usted solamente mire a su camarita nada más y escuchen. Mi querido Antonio. Oye, Javier, mira que vino hoy día de amarillo, ya sabes por qué vino de amarillo también, pues, ¿no? Mire, ya me topó el tema. Lo único que le voy a decir, y escúcheme bien, 29 de abril de 1971, Barcelona le ganó a Estudiantes. Sí. 29 de diciembre del 2020, Barcelona dio vuelta olímpica en el Estadio de Liga. 29 de septiembre del 2021 le va a ganar a Flamengo. Hoy es 29, acuérdese de esa fecha, nada más le digo, la historia está escrita. Chuta, ahí me mató, pregunte lo que sea, pues ahora sí. Mi querido Antonio. Muy bien, me alegra mucho escucharlo optimista. Estamos de la misma manera. Esperamos que hoy día pasemos a finales, Dios quiera. Qué bueno, qué bueno. Le decía, mi querido Antonio, este proyecto de ley no lo vamos a entrar a analizar porque usted no es un experto en las materias, para usar el término legislativo, que están ahí. Podemos hablar de otras cosas en el sentido de que si esto es un pulso político para el gobierno haberlo enviado y saber cuál es la reacción de la clase política en la legislatura. A ver, siempre se ha comentado con los buenos días para todos quienes nos están escuchando, la selecta y directa audiencia de este prestigioso medio. A ver, si lo vamos a ver desde el punto de vista de la política, no vamos a llegar a entenderlo, porque siempre va a ser el causante del mal. Los actores políticos están dentro de la asamblea. Y en este caso, para el concepto que vamos a tratar de abrir las puertas, yo creo que hay que tomar en cuenta que para mí las cosas deben ser lo más pragmáticas dentro del dogmatismo de la praxis. ¿Y por qué digo esto? Si me sitúo en el proyecto de ley tal cual usted me dijo, no soy experto tributario, no soy experto laboral, ni soy experto en economía, pero si quisiera hacerlo, solamente pongo de antesala para que la economía tenga su asidero y se mueva. Habría que coger y decirle a los legisladores, a los asambleístas o congresistas, señores, léanse muy sencillo el otro centro de Fernando de Soto, para pasar de la informalidad a la formalidad y que la economía fluya. No soy experto laboral, pero sí le diría a los asambleístas, señores, por favor, Andrés Oppenheimer dice, cuidado, sálvese quien pueda, viene de la automatización. Entonces, el código laboral per se, tal cual está sucediendo con la pandemia, ¿qué es lo que indica? Que las redes sociales están desplazando a muchas personas, y con lo cual hay que tomar en cuenta que la carga laboral está siendo, en primer lugar, trasladada al hogar a menor costo. Entonces, eso es lo que hay que ver, y no es la flexibilidad laboral. Y por último, usted me dice, ¿y la economía? Yo le diría, lean el libro del Premio Nobel de Economía de John Tirole, se escribe Tirole tal cual lo pronuncie, que habla del bien común, que la economía es el bien común. Entonces, si no entienden lo que deben entender, por favor, leyendo, se pueden ubicar en el espacio y en el tiempo prudente. ¿Sabe qué? Aquí, pues, este staff, se lo recomiendo que lo puedan hojear. Son 3 libros interesantes que se cumplen ahora. Y se están cumpliendo en la medida de lo que querramos nosotros ver, porque el problema es la ceguera y a veces la sordera. Porque lo que más nos sobra es el bla bla, pues la lengua y el músculo. No sé si he podido ser claro y preciso. No, sin duda, pero yo le preguntaba por el tema de, tengo 4 meses en el gobierno, 74% de aceptación o de apoyo popular. El momento indicado era para enviar este proyecto de ley,
Porque la otra alternativa es que si esto entra en una traba, por así decirlo, porque si no lo aceptan o lo rechazan en el archivo, lo que sea, como decía el doctor Quintana hace un momento, el otro camino es la consulta popular, aparentemente que por ese camino podría estar yendo para que se apruebe todas estas reformas que plantean en esa ley de creación de oportunidades. Correctísimo. A ver, en un momento determinado vayamos de cuenta que aquí vamos a nombrarlo ministro de gobierno. Vamos a hacer el ejercicio y nosotros somos parte de los consejeros. Le hago una pregunta. ¿Qué pasaría si la ley que yo estoy enviando no es la verdadera ley, sino que provoco el avispero para saber cuántas avispas hay? Y se basan en discusiones y discusiones. Como la puedo retirar, también la puedo de nuevo introducir. Pero ya sé todas las críticas que hay, pues. Entonces no dejemos, o sea, no es que el gobierno no ha tomado caldo de bagre. Algunito debe haber tomado caldo de bagre, me imagino yo, pues, o sea, en ese tiempo. Si tomó caldo de bagre, tomó la parte interesante de contemporánea, Gamalá TV6. Pero cuidado, no hagamos derrota de aquello que no conocemos y todavía no se acaba. Es mi punto de vista, porque póngase a pensar, yo no creo que un gobierno tenga 100, 120, 150 días, va a tirar un proyecto de ley que la misma normativa jurídica hace que no se cumpla. Yo creo que están ajustando las tuercas y en algún momento eso de ahí va a surtir sus efectos. O sea, no con esto quiero decir que canten victoria, sino que las cosas se van a adecuar en la medida de lo que está pasando. O sea, y lo que está pasando realmente sí es un drama dentro de la economía particular y general en el país. Pero le queda ese camino de que si me torpedean la asamblea de la consulta popular, o sea, para ellos fácil decirlo y tiene que en mente esa posibilidad. Y una consulta popular, usted sabe cuál es el riesgo que se corre, ¿no? Sí, a ver, yo diría que hay dos riesgos. Está el de la consulta que no le contesté, tiene razón de preguntármelo. Y está también justamente el de que hace un año, cuando se cumple un año, usted tiene la famosa muerte cruzada. Entonces, si tengo todavía la consulta, tengo lo otro, sigo jugando pues, en la cancha. ¿Cuál es el problema? Es mi opinión y punto de vista a la política. Claro, que hay que ver que la política va por un lado y la economía por otro. Entonces, claro. En este, creo que hoy día que es 29, como usted bien lo cita, de los triunfos de Barcelona, también hoy día 29 se expone el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tengo entendido lo que he podido leer. Entonces hay que ver para dónde va esto. Esto es para mí es una balanza que está equilibrando al gobierno para saber al final quiénes son sus aliados, quiénes no son sus aliados, cuál es su capacidad política para tratar de crear una gobernabilidad en términos apropiados y adecuados a la ciudadanía. No se olvide usted que aquí alguna vez lo expusimos. El problema no es que si mejoro la economía estoy bien. La seguridad también está bien. Cada día la seguridad nos prende una luz amarilla que nos dice cuidado, cuidado, cuidado. Entonces ayer pasó lo que no tenía que pasar. Pero en todo caso son estamentos que hay que sortear en el ejercicio pleno de la gobernanza o de la gobernabilidad, del mandato o de lo que sea. Gracias, Antonio. Ramiro Cepeda continúa con esta entrevista. A ver, Antonio, le escuché algo que no lo había pensado, que nadie lo había dicho. Esta ley es un cebo. Por supuesto. ¿Y por qué no? No los califiquemos a ellos de que son... No, es que Alberto estaba haciendo un ejercicio en la mañana de que los votos en el CAL ya están y que hay gente que ya está aceptando y dice, entonces ya se enteraron que es un cebo, porque si lo van a calificar y le van a dar pie y probablemente le van a hacer lo que le quieran hacer y se lo van a devolver, resulta que el buen consultor tiene que ver los dos lados de la medalla, pero más que los dos lados, el filo, siempre. ¿El qué? El filo, lo que separa los dos lados. Ahí hay que jugar siempre. Y por eso yo sabía que ustedes se iban a sorprender y muchos de que esto sea un cebo. Y estoy seguro que lo va a hacer. ¿Usted está seguro en ese ejercicio? En ese sentido. Sí, ese ejercicio es para desgaste. ¿Qué es a lo que están jugando? Al desgaste de la asamblea. Sí. Desde el inicio están jugando al desgaste de la asamblea. Entonces quiere decir que lo que yo vengo criticando no es tan cierto, de que no hay operador político, pero al hacer esto, por lo menos se ve que hay masa gris.
Esperemos que así sea, ¿no? Sí, porque yo ya se lo dije, en el juego estratégico primero jugaron al superhéroe. Y al superhéroe cumplió la vacuna y se lo dije aquí. Y yo sí creo que usted ha tomado caldo de bagre, pues. Sí. Igual que yo. Por tanto y por consiguiente, viene ahora el liderazgo. Entonces el liderazgo, para ser líder, alguien tiene que disminuir. Es como el protagonista y el antagonista. ¿Sí? Entonces el antagónico es la asamblea y el protagonista es el gobierno. Entonces hay que entender en esos momentos los juegos, cómo se dan y cómo es que usted tiene que estar en la cancha. No sé si... No es que aquí uno viene a ser genio ni nada por el estilo, sino que... No, inventar... El agua tibia se descubrió hace mucho tiempo. O sea, ¿para qué vamos a hablar del agua tibia? Antonio, y tal vez, perdón, en esa dinámica, el hecho, y como punto de partida, el viernes fue el señor presidente de la República personalmente a entregar al legislativo. Por ejemplo, ese es un aspecto que da pie a aquella teoría, ¿no? No solamente ese aspecto puede ser relevante, sino el mismo, o sea, cuando lo poco comienza el problema, que los congresistas son malos, que la ley de vivir por acá, la misma historia de siempre. ¿Cuál va a ser el nace? Porque si la parte laboral es muy fuerte, escuchaba que hay un artículo 70 que usted, dentro de esa ley, en 60 días, si usted llega atrasado, es despedido e indemniza al empleador. O sea, no creo que se cometa el error de poner algo de esa naturaleza, ¿verdad? Sí, porque viendo por ese sentido, ayer conversábamos con Jorge Ayala en temas tributarios, a él no le hacían clic muchas cosas conceptuales había esgrimido el presidente candidato, en su momento de ser candidato, con lo que se presentaba ayer, porque el proyecto está cojo en algunos aspectos y es deficiente en otros. Entonces eso abonaría a su teoría de que es un cebo. Siempre uno tiene que tener el dogmatismo y la teoría pegada a las cosas hasta que se cumpla la praxis. Siempre he dicho, hay que pasar de los hechos al derecho y de la experiencia a la sabiduría. O sea, como premisas importantes para así citar. Sí, le voy a dar paso a Jaime Velázquez para hacer más conversación y después si alguno tiene que volver. Jaime, por favor, continúa con la entrevista. Gracias, mi querido Ramiro. Antonio, bienvenido, un abrazo a la distancia. Sí. Mi querido Antonio, preguntas que me saltan a la vista como ciudadano. Este cebo en la Asamblea es básicamente para medir fuerzas dentro de ella y podríamos decir en un momento dado a nivel político, ¿eso es lo que se espera en un futuro en elecciones o no? Podría ser, porque está de paso lo que hemos sostenido aquí. O me voy por una consulta, como me lo preguntó muy bien Javier, que es válido, o me voy por lo que yo le dije que había otra alternativa, la propia muerte cruzada. ¿Cuánto tomo cada una? En función del tiempo y de la gestión. Clarísimo. Y la segunda pregunta que le iba a hacer, mi querido Antonio, es, si bien es cierto, en la Asamblea puede ser que en este cebo que se habla, ¿no será que llegaron a un acuerdo para que justamente la Asamblea haga esas correcciones y se raje la vestidura diciendo que estamos protegiendo a los trabajadores, o lo que sea, y pase la ley? No creo, porque aquí hay cosas que hay que tener en cuenta. O sea, para proteger a muchos, ¿quiénes son los que van a pagar la consecuencia? 256,000 contribuyentes, que es lo que le van a impactar la medida tributaria. ¿Ok? Y para proteger a muchos dentro de la parte laboral, hay que ver no la protección a lo que encierra el empleo per se del propio ser humano, sino hay que ver en qué momento nos encontramos en la historia de la humanidad, cuando las redes digitales están diciendo, ¿sabes qué? En tu casa puedes hacer esto. Esto de aquí, que es un trámite, puede ingresar por tramitología, puedes hacer una transferencia vía electrónica. Entonces, ¿qué significa eso para un operador, llamémoslo así, empresarial? Que hay menos gente. Entonces, ¿dónde se va esa menos gente? O estimulamos las redes sociales en cuanto a su desarrollo, o protegemos al ser humano, más no a la capacidad de trabajo, porque la capacidad de trabajo está bajo otra orientación en estos momentos. Es lo que yo planteo, o sea, es mi punto de vista de esta realidad per se, vivida post pandemia. Clarísimo, Antonio, la verdad es que sí, ojalá
ojalá que sus palabras no se den. Entonces, más bien que vayan en un acuerdo y que pues obviamente llegue a un feliz término esta ley que a propósito creo que muchos la han catalogado con críticas, pero en definitiva es buena para el desarrollo. No sé si usted lo ve así. Pero, independientemente de cómo se llame la ley, creo que la palabra, como usted lo dice, desarrollo es lo que importa. Impulso al desarrollo. Que una vez que se impulsa el desarrollo podemos pensar en progreso. Pero estamos lejos de llegar al desarrollo. Y dígase usted, al progreso, será el progreso cuando uno se va, creo que si no me equivoco, a la península. Sí, o sea, ese es el único progreso que por así citarlo. Pero, o sea, las cosas van piano, van despacito, todo despacito. ¿Ya? ¿Y eso está bien o está mal para en términos, yo sé que no me gusta hablar de esto, pero en términos políticos y de ganar votos, ¿eso está bien o está mal? Despacito. Despacito está bien, porque usted va despacito. Pero ¿sabe qué llega? Porque cuando mucho se precipita y corre muy rápido se tiende a cansar, y despacito se puede llegar. Claro, se llega más lejos. Son las 9:31. Así es. Conversando con el consultor político Antonio Tramontana. En medio de todo este análisis, nos escuchaba varias cosas. Incluir aspectos que han sido los más llamativos. Y alejémonos de lo que dicen los representantes de las bancadas legislativas en la Asamblea, sino más bien de lo que dice la gente y de lo que más se ha consumido durante estos días, que es el tema de los aspectos laborales. Lo que usted mencionaba, Antonio. La gente está que discute, pero ¿cómo puede ser si voy a atrasarme 2 o 3 veces y ya tengo hasta que indemnizar? No es a propósito que se incluyen este tipo de temas y que precisamente mañana vendrá. Y yo le escuchaba ayer ya a representantes empresariales incluso decir esto es descabellado, eso no debería estar, a representantes empresariales. Entonces yo decía inmediatamente, caramba, van a venir muchos salvadores de la patria mañana a decir, saquemos esta parte, todo el mundo estará de acuerdo y eso será bien visto por la ciudadanía. Por ahí va el asunto, ¿no? Pero eso es como el matrimonio, pues. Antes de llegar al matrimonio hay tantas escaramuzas y tantas cosas que al final llega al matrimonio, pues eso es lo que tiene que lograr. Correcto. No sé si soy claro lo que puedo decirle. Sí, definitivamente. Ya después del matrimonio es otra cosa, ya ahí es otra cosa, definitivamente. Claro que sí. Ahora solamente algo adicional en esto. Yo doy por hecho de que esta noche, tarde noche, se va a calificar. El CAL va a calificar el tema. Eso a mí. Hay un informe técnico que dice que no cumple. Sí, pero tanto, no es vinculante. Sí, no es vinculante. Pero preferiría yo, desde el punto de vista de los que están ahí, decir, bueno, regrésese. Basado en aquello. En aquello. Pero es que es absurdo porque ya cuando en cambio se analiza constitucionalmente el tema, estos señores de la Unidad Técnica Jurídica de la Asamblea no tienen competencia, no son como decía Ismael Quintana, no son la Corte Constitucional. Es un absurdo lo que acaban de decir. Entonces, sí, no. Sí es el absurdo, pero no porque me salvo. Porque me salvo. Me acojo a un informe técnico. Me acojo a la boya. Sí, o sea, bueno, entonces, no es nosotros, sino que no. Exactamente. Pero lo que ocurre es que ellos, los integrantes del CAL, incluida la señora presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, ha venido remarcando. No va a ser vinculante, no va a ser vinculante. Y bueno, ya veremos ese tema. Pero a lo que yo iba... Pero sabe que hace un buen planteamiento. Sí. Y a ver, cojámosla rápido. Okay. Ahora usted me pone a pensar. Cuando me dicen a mí, no es vinculante, todo el mundo grita, todo el mundo hace lo que tenga que hacer. Yo como gobierno comienzo a notar. Para después hacer la ley, cerrarle la boca por lo que hablaron. ¿Me explico? Es inteligente, nada más. Claro. O sea, no es que uno está viendo las cosas desde el punto de vista pro gobierno, sino pro entendimiento político de las cosas. Claro, y sobre todo nosotros estamos viendo también el tema que tiene que ver con esto, con generación de empleo. Sí, reactiva. Eso sobre todo. Esos son los términos de los cuales hablar como comunicadores en este espacio propendemos a eso. O sea, no es que... Es la época de las R. Sí. Reactivación, recuperación, regeneración, reapertura. Ya, pero nuestra clase dirigente política no entiende eso.
y ya están haciendo el cálculo para las seccionales del 2023. Entonces, la pregunta es, yo siempre he dicho y he sostenido de que la clase dirigente no está a la altura del momento histórico. ¿Qué tanto pesar? Porque justamente para mí que en cambio el gobierno está, desde el punto de vista estratégico, está evidenciando y lo que busca es evidenciar esa falencia de la clase política. Yo también lo haríamos cada uno de nosotros. Es para la sociedad. Exacto. Esa situación. Es ganar tiempo en el tiempo. Ganar tiempo, ¿no? Pues yo digo, de alguna manera, que el hecho de que el presidente de la República haya aparecido el jueves anterior, ¿no? En cadena, el mensaje dando a conocer a quién, al mandante, primero, luego, el día siguiente, el viernes, va a la legislatura, personalmente entrega, ¿no? Y de alguna manera deja un mensaje también, un mensaje claro y específico. Creo que son pasos que van articulados en esto que puede ser una estrategia política, ¿no? Que no puede haber estrategia, tiene que haber algún cálculo hecho y usted va en ese cálculo sabiendo si se ajusta o no se ajusta. Es la mezcla perfecta de lo que sostuvo en un momento dado lo citó Ramiro. Es la geometría mezclada con la aritmética. Que sí se mezclan. Claro. Ahora, ayer en declaraciones que ha dado la ministra Alexandra Vela, ella decía, ¿no?, que en el país lamentablemente no es posible llegar a alianzas programáticas, alianzas de traje político a nivel legislativo. Y eso se ha evidenciado, eso se ha visto, ¿no? Porque precisamente como que la gente no está remando en el mismo sentido. Yo le diría a la ministra que, bueno, lamentablemente hay que entender una cosa, que hay mayorías móviles, hay mayorías pegadas con baba y hay mayorías, no sé, pues fantasmas, digo yo. Y ese es el arte de ser ministro de gobierno. Así haya que no se pueda hacer acuerdos, el acuerdo va, es lo que ella tiene que decir. Esa es su posición, no, es difícil, no, aquí no hay nada difícil, por eso está donde está. Y si no puede estar, pues, punto suspensivo, punto. Lo que pasa es que no puedes ser ministro de gobierno y pretender que te vas a ir al altar. Ahí es cuando yo digo el tema conceptual. Sí, sería ideal que estemos en Alemania, en Suiza, los acuerdos parlamentarios, pero hasta en esos países hay acuerdos que no salen a la luz, discúlpenme, ¿ya? Y esto no es, ¿cómo le digo? No es vergonzoso, ¿no? Probablemente es éticamente reprochable, ya, pongámoslo así. Okay. Pero es políticamente necesario, porque ¿cuál es el bien superior? El superior, Antonio. Todo. Manejar la patria, hacer que los objetivos se cumplan. Y estamos viendo que se necesitan reformar cuerpos legales, porque volvamos a las frases de quienes nos han dejado Einstein. Si sigues haciendo lo mismo, vas a obtener el mismo resultado. Si seguimos usando el mismo código del trabajo, vamos a tener el mismo resultado toda la vida. Algo hay que cambiar, algo hay que hacer. Por eso, y le hago esta pregunta así. Alberto sostiene, y con no poca razón, que hay los votos en el CAL. Digamos que no los hay y que la devuelven. ¿Qué pasó con el cebo? Mordieron el cebo. Claro. ¿Qué viene? Lo que tenga que venir, porque hay que ver cómo juega, cómo es el próximo capítulo. Y algo que usted me recuerda que en algún momento yo lo citaba en las clases de María y decía, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la ética moral con la cual usted está planteando los hechos circunstanciales con la Asamblea? Pregunto, no es ético pasarse la luz roja, ¿verdad? Bajo ningún punto de vista. Pero tampoco es moral a confesar a la iglesia y decir que pase la luz roja, pues, por favor, pues, ¿verdad? Dentro del concepto de la falta. Entonces, si eso se cumple en la realidad, ¿por qué no se puede cumplir acá? Como usted bien lo sostiene. Entonces, pongámoslo más suave. ¿Me puedo pasar la roja si tengo un enfermo adentro? Lo que usted quiera. Hay justificaciones, hay justificativos. Unos son válidos y otros no. O sea, hay que sostener las cosas, o sea, Puedes repartir una gobernación, pero no un hospital para robar. ¿Sí me explico? Estoy dando las diferencias.
diferencias. Las diferencias, ¿no? Tremendas. 9,39. Oiga, perdón, Javier tiene un comentario. Claro, por supuesto, Javier. Sí. En la mayoría de asambleístas que he entrevistado acá en el canal de diferentes tendencias, la mayoría quiere que esto pase en el sentido de que llegue a la comisión correspondiente, la que tenga que analizarlo, obviamente debe ser el de desarrollo económico o cualquier otra comisión, la que sea. Ellos quieren, en el caso de algunos asambleístas, que se analice, se debata. Esta mañana hablaba con Salvador Quispe y me dijo, que pase para que en el pleno de la asamblea se diga por cada uno de los asambleístas cuáles son las observaciones y se le diga al país cuál es la situación, que tampoco es que me opongo por oponerme. O sea, yo no puedo salir como UNES, como Pachacuti, como Izquierda Democrática, como lo que sea dentro de la asamblea. Me opongo a este proyecto porque es inconstitucional, etcétera, etcétera. Vayan al pleno de la asamblea y díganle al país con voz propia, me opongo por esto, en lo laboral, en lo tributario, en lo esto. Esto está bien y esto está mal, para que el país conozca, porque de lo contrario es un tirijala entre el Ejecutivo y el Legislativo. No te apruebo porque lo tuyo está mal. No es así lo que se tiene que manejar. Entonces creo que en la Asamblea, ahí sí coincido con Alberto, yo creo que el CAL sí va a darle paso, ya que el informe de la Comisión Técnica no es vinculante, le va a dar paso hoy a las 6:30 de la tarde que se reúne, y la comisión correspondiente tendrá los 10 días para elaborar el primer informe y para el primer debate, y comenzarán a hacer sus observaciones. Es mi óptica que tengo de las entrevistas que he hecho con algunos asambleístas. Sí, Javier, son escenarios. Estamos aquí planteando escenarios. A ver, ¿a qué hora dice usted que es? A las 6:30. Más seguro, antesala del partido. Yo no digo que están bien los escenarios. A las 6:30 van a ver el partido y no hay reunión. Sí, seamos pragmáticos. Oiga, saludar a Bruno Leone que nos está escuchando. Dice, la solución más sencilla es la evidencia, trabajo por hora. Y cita un ejemplo, dice, la gente paga $15,000 para irse con los coyoteros hasta Estados Unidos a trabajar por horas y seguir siendo ilegales. Entonces, parece que, como dice el dicho, lo más obvio es lo menos evidente. Exactamente lo que dice Bruno, un saludo cordial. Es muy importante porque de otra manera, técnicamente explicada, más allá del coyoterismo que hoy existe y los $15,000, en el otro sendero de Hernando de Soto, habla de esa informalidad que no la formalizan para que justamente se incorpore a la economía. Y ese es el tema principal cuando vemos los problemas macro. Que los problemas macro hay que verlo dentro de la gran nomenclatura de la economía, pero son también micro, y lo micro mueve la economía. La suma de los micros son lo macro, pues. Oiga, y solamente en la misma línea de lo que decía Javier, a mí no me sorprende si sea contundente la votación en el CAL. 6:30. No, pero digo. 7:30 al partido. No, digo contundente la votación a favor de la calificación. A favor. Yo creería que todos los integrantes del CAL van a votar. Ojo, con lo que estoy diciendo y mañana lo analizaremos. Y finalmente algo, don Antonio Tramontana. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo decía Javier Segarra, esto de que pase a la comisión, y antes lo conversábamos con Ramiro, antes de iniciar la entrevista. La diferencia de que vaya a una comisión que a otra. Lo que tiene que ver con la integración, más allá de que, ojo, que la comisión tampoco, que la comisión no es la que va a aprobar la ley, va a preparar es el informe para que vaya al pleno. El informe de mayoría y el informe de minoría, porque los dos van a ver. Ya, pero por ejemplo, en el tema económico, ya que mencionaba Javier, ¿no? Hay el tema económico que hay la Comisión de Régimen Económico y Tributario, que es una, y hay la otra, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresas, que justamente preside Daniel Noboa. Solamente le digo qué clase de pirañas y tiburones hay ahí para saber hacia dónde va eso. Nada más. Los integrantes. Sí. Bueno, ya estoy. O sea, si usted ve tiburón en un lado y piraña en el otro, ya sabe cuál es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Porque en ninguna hay delfines. Correcto. Exactamente, pues, o sea, exactamente. Agradecerle a Antonio Tramontana, consultor político, por estos minutos, por los conceptos.